Muchas gracias, compañeros, compañeras. El problema no es necesariamente el señor Trump. El problema que tenemos en nuestro país es el modelo económico que ha prevalecido en los últimos 30 años y que el día de hoy nos deja en condiciones de extrema vulnerabilidad ante los ataques que podríamos tener del exterior. Las amenazas de Trump vienen a desnudar las debilidades del modelo económico mexicano. Durante 30 años, México se ha dedicado a abrir su economía, a firmar tratados de comercio con muchos países del mundo y a creer que simplemente la apertura nos va a traer el desarrollo económico. Si bien nos convertimos en un país exportador, también hay que decir que buena parte de esas exportaciones requieren de una buena proporción de insumos importados. No se ha hecho la tarea en México de tener una política industrial que desarrolle una cadena de proveedores y sectores y que se vinculen a ese sector exportador. El valor agregado de nuestro país en nuestras exportaciones es menor al 60% y el 80% de las exportaciones de nuestro país la hacen el 20% de las empresas más grandes y la mayoría son transnacionales. ¿En qué momento nos toca esta coyuntura internacional? Cuando se han acumulado los fracasos de este modelo económico, cuando más de la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza, donde tenemos un récord de deuda que no habíamos tenido nunca en la historia. Tenemos 10 puntos del PIB por encima de lo que se tenía pronosticado, donde tenemos una depreciación acumulada del 70%, y no todo es culpa de la incertidumbre que genera Trump. Hay que revisar la balanza comercial. El factor que más presión le está metiendo a la cuenta corriente es la enorme cantidad de gasolina que estamos importando en los últimos 3 años. El déficit de la cuenta corriente se aproxima peligrosamente a los 4 puntos del PIB. Sin duda, el factor que más explica la depreciación del peso son el cambio en la política monetaria por parte de los Estados Unidos, pero también la creciente importación de gasolinas. ¿En qué momento nos toma? En que llevamos 30 años creciendo por debajo del 2%. Nos llega en un año simbólico. ¿Por qué? Porque nunca habíamos tenido, nunca se había materializado como en este gobierno, esta idea de que el gobierno debe renunciar, el Estado debe renunciar absolutamente a su papel como promotor de la economía. Este año vamos a tener el registro más bajo de inversión pública medida como porcentaje del PIB del que se tenga registro. No hay un dato más bajo en todas las estadísticas económicas, porque este gobierno renuncia a esa posibilidad. Nos llega también en un momento muy desafortunado. La amenaza más grande, decía Jorge Volpi el sábado en un artículo que publicó en Reforma, que había tenido México antes de esta, fue en 1938, cuando las empresas extranjeras trataron de poner contra la pared al gobierno del general
Lázaro Cárdenas, la respuesta del general Lázaro Cárdenas para salvaguardar nuestra soberanía fue precisamente asegurar ese sector estratégico para la seguridad nacional y desarrollo de un país, que es el energético. Qué mala idea parece ahora la reforma energética cuando llega un presidente con las características de Donald Trump. La mitad de los tanques de gasolina en México vienen de los mercados tejanos. México depende ahora, gracias a la reforma energética y sus consecuencias, más de la mitad de las gasolinas que importamos vienen de los Estados Unidos. Lo dijo aquí hace apenas unos días el secretario de Energía. Tenemos gasolina para 2 días. Dependemos la movilidad de este país y toda su actividad económica de que ellos nos sigan vendiendo gasolina. Y la consecuencia es peor. El futuro no podía ser peor, porque la demanda creciente de gasolinas mexicanas en el mercado estadounidense, según Standard & Poor's, lo único que va a provocar es un aumento de precios de aquí por lo menos al 2020. Y es tal el valor de las importaciones que, repito, está siendo uno de los factores más importantes para presionar el tipo de cambio. Es decir, estamos presionando en precios y estamos depreciando nuestra moneda. Qué distintas épocas, qué distintos valores en quienes nos gobiernan. Le pido que concluya, señor senador. Después de la amenaza del 38 y que el general Cárdenas aseguró nuestra soberanía, dándole a los mexicanos el control del sector energético, hoy llega Donald Trump y este gobierno lo que ha hecho fue haber entregado nuestra soberanía energética. Qué mala idea parece ahora esta reforma energética. Muchas gracias. Gracias, senador.